¿Quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Hola, qué gusto saludarles a la audiencia que se toma el tiempo de escucharnos. Daniel Maranto es mi nombre y soy actualmente director de la sede Monterrey de EGADE Business School, y un gusto tener la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, también de presentar a nuestro invitado del día de hoy, a Jerónimo García de Brain. Jerónimo, pues como siempre, un gusto saludarte y poder compartir contigo pues algunas reflexiones en este fórum que hemos denominado EGADE Future Forums, la estrategia de liderazgo, Power Skills. Y bueno, Jerónimo, pues también agradecerte tu tiempo que estés aquí con nosotros. Y una pregunta inicial, estimado Jerónimo, que yo te haría. Bueno, dado este entorno empresarial que en la literatura se ha acuñado como un entorno BANI, que ya puesto en español, pues es un mundo muy frágil. Hemos aprendido que pues un evento pues puede trastocar la vida de los negocios de una manera pues que muy disruptiva. También nos ha generado cierta ansiedad, un mundo no lineal, un mundo muy difícil de comprender. Bueno, algunas características que por ahí pudiéramos identificar del entorno. Y una pregunta, dado este entorno, Jerónimo, que yo te haría. Bueno, ¿cuáles son los retos que tú, con tu trayectoria directiva, con tu trayectoria como emprendedor, como innovador, qué retos observas en las organizaciones hoy día? Bueno, muchas gracias, Daniel. Antes que nada, un gusto estar acá. Muchas gracias, delegada del Tecnológico de Monterrey, por la invitación. Y aparte de estar acá, de hablar un tema que la verdad me apasiona, pero también creo que a todos nosotros nos tienen en un contexto de aprendizaje muy grande, porque creo que estamos en uno de los periodos más transformacionales en cuanto al liderazgo. ¿Por qué? Porque el mundo, como tú bien lo decías, está cambiando muy rápido, y eso nos lleva a tener que adaptarnos, pero también a aprender a cómo ser mejores líderes todos. Y cuando hablamos de liderazgo, a mí siempre me gusta decir que aplica para todos, porque todos lideramos, desde liderar nuestra vida y tomar decisiones en nuestra vida para hacia dónde queremos ir, hasta liderar equipos, liderar organizaciones, liderar ONGs, liderar nuestra familia. Entonces, al final de cuentas, todos somos líderes y todos estamos tal vez yendo en este proceso de aprendizaje. Y para hablar de tu pregunta, primero hablemos un poquito tal vez de lo gestional, y luego nos metemos más al otro tema, el tema que me apasiona muchísimo también, que es la parte humana de los líderes. Pero yo creo que en este entorno particular y muy cambiante del mundo, creo que hay 3 grandes desafíos que está afrontando el líder, que está, en este caso, si hablemos afrontando o liderando grupos o organizaciones. El primero es, y eso lo sabemos todos, hoy por hoy el activo más grande que tenemos todos es nuestra atención. Es decir, hay tanta información, tanta interconexión, tantas cosas pasando. Y acá hago un paréntesis y menciono 4 o 5, pero podemos hablar de una pandemia, podemos hablar de la disrupción de la cadena de suministro, podemos hablar de una lamentable guerra en Ucrania, podemos hablar de que la pandemia se va, pero ahora vuelven en algunos casos, pero menores. Podemos el contexto inflacionario que lleva a países como Estados Unidos o inclusive México, que no estaban
acostumbrados a altos niveles de inflación, a que ahora los tengan, y que los líderes que lideran las organizaciones de esos países, para ellos también sea nuevo ese contexto de estar transitando un contexto inflacionario. Entonces te diría que hay como 3 grandes desafíos. El primero, en todo este flujo de información, es el focalizar, el poder eliminar la distracción ante tantas cosas pasando y focalizar el liderazgo en lo que es realmente importante, y eso implica también priorizar y poder ordenar las acciones en las acciones de mayor impacto. Ese te diría que es uno de los desafíos muy importantes. El segundo desafío que para mí me parece muy grande, y creo que lo vamos a ir desarrollando, es el conectar con la gente, conectar con los equipos y poder motivar y generar ese engagement que necesitamos en nuestros grupos de trabajo. Ese es un segundo gran desafío, y en ese podemos hablar un poquito más de por qué y cómo. Y el tercero, y yo soy un fanático de simplificar, y acá yo quiero hacer un paréntesis: las cosas son complejas. Sí, no cabe duda, estamos cada vez más interconectados, los eventos que pasan en el lugar pegan de manera casi instantánea en el resto del mundo, son complejas. Pero que sean complejas no implica que tengan que ser complicadas. Y marcar esa verdadera diferencia es una de las grandes funciones del liderazgo. Esa te diría que son los 3 desafíos del líder a nivel gestional. ¿Tú cómo la ves? Y acá te quisiera devolver la pregunta un poquito, Daniel. ¿Tú cómo la ves? Ustedes forman líderes, forman líderes y forman personas que van a ir creciendo a su vez en sus posiciones de liderazgo. ¿Cómo ves a esas personas que van a llegar a formarse? ¿Qué desafíos o cuáles son los pain points, los puntos de dolor en los que ellos quieren fortalecer sus skills, su power skill, que vamos a hablar un poquito después de esos power skills, y cómo el legado los ayuda? Sí, gracias, Juanjo, por tu respuesta. Muy atinado. Un mundo complejo, un mundo en el que pues tenemos que tener enfoque dentro de todo esto. Y a la pregunta que más es cómo en escuela, en EGADE Business School, pues buscamos formar a quienes vienen, nos confiamos en su educación, pues es justamente una persona que tenga muy claro sus objetivos, tanto personales como organizacionales. ¿Sí? El entorno es muy cambiante y esto requiere mucho más enfoque, mucho más agudeza en las acciones que debemos de tomar. También en las características empresariales, personas muy innovadoras, lo que hoy suele llamarse pues ser un intraemprendedor, en el que pues yo hago muy bien lo que me toca hacer, lo que, si me dejas decirlo así de alguna manera, está en mi descripción de puestos, si lo vemos así de una manera muy clásica, ¿verdad? Pero hago un poco más, y ese un poco más pues es un proyecto que considero importante para la organización, que yo lo abrazo, que yo integro equipos y empezamos a brillar positivamente, a captar positivamente la atención de la organización, y que de ahí pueden venir pues nuevos negocios, nuevas oportunidades de generar valor para los diferentes públicos, ¿no? Es por ahí lo que vamos buscando. Digo, el tema es muy amplio, pero ahí lo que vamos buscando en los participantes, ¿no? Oye, y en este sentido, déjame hacerte otra pregunta. Por aquí, en el título, de hecho, de nuestra charla, pues hemos llamado Power Skills, ¿no? ¿Qué son para ti los Power Skills? ¿Cómo se manifiestan en una organización y en tu experiencia, bueno, que nos puedas compartir? Está muy buena la pregunta. Primero, me encanta el nombre Power Skills, porque durante mucho tiempo los llamamos Hard Skills y Soft Skills. Los Power Skills no son ni más ni menos lo que llamábamos Soft Skills, pero cuando los llamamos Hard y Soft, indirectamente o implícitamente generábamos cierta, tal vez, sesgo de que uno era más duro que otro, uno hasta de jerarquía a veces, y la verdad que no es así, porque los Power son distintas cosas. Si lo podemos llamar technical skills y power skills si queremos, pero son basados en distintas cosas, y creo que son esas habilidades que van a mantener a los líderes y a todos nosotros con las mayores probabilidades de ser exitosos en el futuro y de lograr nuestras metas. Y creo que acá, digamos, hay algunos que podemos hablar más del lado
gestional y algunos más del lado del self-management o cómo manejarnos. Me gusta mucho, no lo llama Power Skill, pero salió este año un libro que lo recomiendo a la audiencia, está muy bueno, que se llama SEO Excellence. Se llama SEO Excellence, pero aplica para cualquiera, aplica para cualquier líder que quiera, como comenté, liderar cualquier tipo de proyecto. Y arma como en un gráfico como de panal de abeja y habla de 6 cosas. Habla primero lo llama set direction y habla de be bold, o ser concreto y ser inteligente. Y ahí es tener una visión y ser capaz de tenerla clara, medible y que sea concreta esa visión. El segundo, si llevamos gran punto que habla, es ser capaz de alinear a otros en esa visión. Y cuando hablamos de alinear a otros esa visión, implica de poder mostrarles, poder explicarla de manera clara, poder tener buenas aptitudes comunicacionales y poder explicarla. De nada sirve que yo sepa cuál es la visión si no la sé transmitir, y al no saberla transmitir no sé enganchar o motivar a mi equipo. Ese es otro power skill muy, muy fuerte. También habla de cómo de cierta manera es en ese proceso de motivación movemos a la organización a través de los líderes y cómo cuando formamos equipos, los equipos tienen que estar basados en roles y no en personas. Luego cubrimos con las personas los roles, pero tenemos que tener muy claro cuál es la estructura de un equipo. Y después tiene una segunda parte, que es la de la derecha del gráfico, que también es súper interesante. La primera es, muchas de las organizaciones donde nosotros operamos tiene o un board de directores o un equipo directivo. Entonces, el primero de esos grandes habilidades que hay que desarrollar y siempre hay que seguir formando es cómo dejar que ese grupo, tomarlo como un aliado, como un amigo para concretar las metas que tengamos y cómo dejar que ellos nos ayuden. La quinta, que me apasiona, es, y creo que es para las organizaciones importantísimo actualmente, estamos hablando, y qué bueno, de un liderazgo consciente, estamos hablando de temas de sostenibilidad. Al final del día todo eso implica tener una mayor correlación con nuestros stakeholders. Entonces la quinta es con esos stakeholders, y acá déjame que me meta un concepto que me encanta, tal vez muchos de la audiencia lo conocen, tal vez otros no, pero hay un concepto japonés que se llama Ikigai, que Ikigai básicamente es una forma de definir un propósito personal, y es la combinación entre para lo que soy bueno, lo que me gusta hacer, lo que el mundo necesita y lo que están dispuestos a pagarme para hacer. Y en la combinación de esas 4 cosas es un Ikigai. Bueno, así como existe el Ikigai para las personas, existe el Ikigai para las organizaciones, y por eso muchas organizaciones hablan de cuál es nuestro propósito, redefinamos nuestro propósito y transmitamos a nuestros stakeholders nuestro propósito. Y mucho de ese propósito es empezar con el por qué, es por qué existimos, por qué está aquí, por qué la organización está aquí. Y el sexto, te diría, la sexta habilidad acá es, ahí sí tiene mucho que ver con temas de self-management, de saber administrar nuestro tiempo, y te diría que ahí la clave no es administrar el tiempo, la clave es administrar nuestra energía también. O sea, nosotros, digamos, lo que tenemos, digamos, ambas cosas son finitas, pero muchas veces se nos acaba la energía antes que el tiempo. A veces pasa. Entonces, hay un desafío muy grande que tenemos que desarrollar en ser capaces de administrar nuestra energía, y ahí aparecen temas como hacer lo que solo nosotros podemos hacer, saber confiar en nuestro equipo y saber delegar, y saber priorizar en qué cosas ni siquiera merecen ser delegadas porque no se deben hacer. Esos son 3 skills muy grandes. Y ya cuando hablamos de los skills de equipos de trabajo también, ahí aparecen temas de pensamiento, solución de problemas creativa, aparecen temas de tener pensamiento crítico, aparecen temas de cómo manejar el tiempo y el desarrollo personal, cómo abrazar conceptos como el aprendizaje continuo. Esos temas son fundamentales para cualquiera de nosotros que querramos seguir vigentes y seguir activos, y creo que es un tema, tú puedes compartir más, pero creo que es un tema que desde Legado ustedes, sobre, digamos, todo el tema de aprendizaje continuo, están empujando y mucho, ¿no? Fíjate que eso es relevante, también es interesante lo que mencionas, Jerónimo, en el tema del aprendizaje continuo, ¿verdad? En el cual pues es de hecho una competencia clave
hoy día. Lo que estudiamos en nuestras carreras, en los estudios de posgrado, pues por supuesto que es súper relevante, súper valioso y nos da las bases para mantenerme, me gusta mucho el término vigente, mantenerme relevante en un contexto pues, organizacional, en un contexto empresarial, pues como individuos, vamos, como profesionales que somos. Mencionaste ahí algo también que me llamó la atención, Jerónimo, que es el energía, ¿verdad? A veces pues se nos acaba primero la energía que el tiempo, lo dijiste, me llama mucho la atención. Y esto pues tiene que ver también con nuestro cuidado y el cuidado en buen sentido de nuestros equipos de trabajo. Evidentemente pues tenemos que entregar resultados de una manera sostenible en la organización y cuando digo sostenible pues ahí va incluido pues de alguna manera este balance o equilibrio como personas, y aquí me refiero a algo pues muy sencillo que damos por descontado, excepto cuando no lo tenemos, que es nuestra salud, ¿verdad? Y la de nuestros equipos. Entonces, parte de la responsabilidad que observamos y que buscamos motivar, pues es cuidar ese activo central que es nuestra salud y que por ahí pudiéramos seguir elaborando. La nuestra, vamos, como directivos, como cabeza, líderes de un equipo, pero también pues de los elementos que integran ellos a nuestros equipos de trabajo, ¿no? También dentro de lo que has mencionado, pues es los retos que tenemos. En tu experiencia, en lo que tú nos puedes compartir, pues siempre en las organizaciones, pues hablamos, por ejemplo, tenemos que dedicar recursos a innovar, y eso pues es claro. También pues recursos para creación de infraestructura, etcétera. ¿Cómo balancear todos esos requerimientos? Pues dado que los recursos que de alguna manera pues tenemos son finitos, ¿verdad? Y cómo ir asignando pues los recursos que tenemos para generar el mayor valor posible. Muy buena pregunta, Daniel. Y creo que antes tenemos un desafío. Antes de los recursos, creo que hay un desafío muy grande. Mencionaste un concepto al inicio que me encanta y me apasiona, que es el del intraemprendedor. Yo soy un convencido que, obviamente, el mundo corporativo te da un montón de herramientas a las personas para crecer en el mundo corporativo o para ir al emprendedorismo. ¿Por qué? Te da estructura, te da la capacidad de diseñar procesos internos, te muestra la importancia de tenerlos bien organizados, pero cuando te lanzas al emprendedorismo, vienes con tal vez un marco conceptual más armado que te ayuda muchísimo en el devenir de tu proyecto. Pero soy un convencido también que al mundo corporativo le aporta muchísimo las personas con espíritu emprendedor, que hayan tenido experiencia en el mundo del emprendedorismo o que tengan ese espíritu emprendedor. Ahora, digamos, acá hay una parte clave que es ¿por qué estamos hablando mucho más ahora del emprendedorismo, etcétera, etcétera, y no lo hablábamos en el pasado? Y porque las cosas que te aporta la experiencia emprendedora, el espíritu emprendedor, tiene que ver con adaptarte rápido a los cambios, tienen que ver con ser capaz de transitar montañas rusas de subas y bajas, tienes que ver con abrazar conceptos de resiliencia, tienes que ver con moverte muy rápido y a veces tomar decisiones sin el 100% de la información. Y cuando el mundo se movía rápido, pero no tan rápido, si no disponías de esos skills o no estabas tan alto en tu nivel de desarrollo de esos skills, y bueno, la ibas piloteando y te ibas acomodando. Ahora el mundo se empezó a mover cada vez más rápido y tan rápido que esos skills se están viendo qué importante que son en el tema del liderazgo. Entonces, una vez que fomentamos ese intraemprendedor, de nuevo, porque muchas veces cuando en el mundo corporativo muchas veces nos daba miedo hablar del emprendedorismo, porque al final del día decíamos, es una persona que va a lanzar un proyecto y se va a ir de la empresa. No, no es así. Si a alguien que tiene un espíritu emprendedor, tú sabes combinar sus funciones con darle un ámbito seguro en el que pueda proponer sus ideas, hablar de sus ideas, y si son factibles e implementables, poder desarrollarlas a través de un piloto, vas a llegar a casos que fueron transformacionales para algunas empresas. Y te menciono un ejemplo, te menciono dos ejemplos si quieres, uno bueno y uno malo. Hoy por hoy, si hablamos de Sony, el producto estrella de Sony es la PlayStation. Salvó el modelo de negocios de Sony. Eso fue un producto que fue propuesto por un intraemprendedor. Cuando nos vamos al ejemplo malo, y un ejemplo que seguramente se mencione mucho, es el de Kodak, que es una empresa que obviamente ya, digamos, bajó muchísimo su presencia, estaba mucho más metido en algunas cosas químicas, pero bajó muchísimo su presencia en el mercado fotográfico.
Sony patentó la cámara digital, la propuso un intraemprendedor y no se animó a llevarla a cabo. Entonces, ahí puedes ver una buena diferencia en lo que tú preguntabas, es cómo asignar los recursos. Lo primero es, yo creo, ver si es factible lanzar una prueba pequeña y en un ámbito muy controlado. ¿Qué significa en un ámbito controlado? Que la organización esté dispuesta a perder el presupuesto, irse al peor escenario y que no sea algo que genere cierto inconveniente, genere pánico interno, exactamente, que esté dispuesta a perder el presupuesto que le dedica a ese proyecto. Es decir, es un piloto, si sale bien, qué bueno, porque puede ser el principio de algo muy grande. Si sale mal, fue nuestro gasto de poder tal vez descubrir o invertir en research and development de algún proceso. Lo segundo es tener champions o líderes internos que estén convencidos de la importancia de tener estos intraemprendedores y generar estas nuevas ideas. Y te digo que estos champions tienen que ser gente con un mindset, un attack mindset. ¿A qué llamo attack mindset? Un mindset que esté siempre pensando cómo destruir el modelo de negocio que tiene actualmente la empresa. Si quieres, no usamos una palabra tan negativa que sea destruir, pero transformar totalmente. ¿Por qué? Porque lo mejor que puedes hacer es tener esa persona en la estructura interna. Porque si no está en la estructura interna, siempre afuera hay alguien pensando, y cada vez más en este mundo, cómo generar una disrupción en los modelos de negocio. Entonces, en algún momento esa sorpresa va a venir. Qué mejor que estar preparado porque alguien internamente te está ayudando a desarrollarlo. Y la tercera, y para mí es súper importante también, es el tema de digamos, para generar ese espíritu de innovación, la curiosidad del líder. Que el líder, cuando le proponen ese tipo de propuesta, diga, a ver, pero ¿por qué te parece una buena idea? ¿Por qué te parece que mejora lo que hacemos hoy? ¿Por qué te parece que lo que hacemos hoy tiene esa área de oportunidad? Todas esas preguntas cambian el rol del líder muchísimo, porque, digamos, ya desapareció el concepto que el líder es la persona con toda la respuesta. No, el líder es la persona que es capaz de disparar conversaciones interesantes, conversaciones poderosas, preguntas muy potentes. Ese es el líder actualmente. Entonces, y te vas a sorprender en ese flujo de conversación, en las cosas que vas a escuchar, porque vas a escuchar inclusive áreas de oportunidad que tienen lo que tú piensas que son tus productos estrellas y de gente que tal vez es más nueva en la organización, pero viene con una visión más fresca o que tiene muchísimos años de experiencia también, pero que nunca tuvo la oportunidad de compartir esa idea. Eso creo que son 3 desafíos importantes y cómo fomentarlos. Y por eso a mí me gusta mucho ustedes en el legal como que tienen, y los combinan, el área digamos, donde está la currícula muy basada en el emprendedorismo y la otra currícula basada más en el ámbito corporativo y liderazgo y cómo combinan ambas cosas, porque creo, dime tú si estás de acuerdo, porque creo que en el futuro del trabajo no hay forma de hablar de una separada de la otra, ¿no? No, y fíjate que inclusive las nuevas generaciones pues están buscando, por un lado, sí, efectivamente, generar sus propios emprendimientos, sus propias empresas, organizaciones, pero también si deciden ir al mundo corporativo, tener la capacidad de generar propuestas, nuevos negocios, nuevas iniciativas, nuevos ventures, como luego le llaman en inglés, dentro de la organización. O sea, ya no es tanto necesariamente crecer en la jerarquía organizacional, como a lo mejor en generaciones pues más anteriores se buscaban, ¿verdad? Ahora lo que buscas es generar los propios negocios, ¿no? Dentro del... Y en este sentido, una pregunta, y mencionabas ir generando este mindset, algo que me llama mucho la atención y lo uso como una reflexión, una base de diálogo, pues, es que para una industria determinada, si tú quieres logística o para una región geográfica, pues las condiciones del entorno son más o menos similares. Lo mencionabas al principio de nuestro diálogo, pues las tasas de inflación, el crecimiento, pues son relativamente similares para una industria determinada, ¿no? Y la pregunta o el tema de reflexión es, bueno, ¿qué es lo que hace que al final de cuentas una compañía pues tenga mejores resultados que otros para sus diferentes públicos, ¿no? ¿Y cuál sería un poquito tu respuesta, tu sensibilidad a esto? ¿Qué va siendo una diferencia entre las organizaciones? Para mí, hoy más que nunca, es el liderazgo. Obviamente puedes tener algunas condiciones que sean más favorables, entornos macroeconómicos, geopolíticos, etcétera, pero hoy más que nunca la diferencia entre el éxito o el no tan éxito o el fracaso de una organización
es el liderazgo. Creo que ahí la pandemia nos... Por eso digo, me gusta el tema porque creo que estamos en una etapa transformacional del liderazgo, porque el liderazgo es el que ayuda a motivar y a mantener identificado a tus equipos y a los miembros de tus equipos con el propósito de la compañía. Y creo que si tienes esta receta bien armada, no hay con qué darle. Te puede tardar un poquito más, un poquito menos, pero tienes un esquema muy sólido de funcionamiento para lograr los objetivos y para estar todos bien alineados hacia ese objetivo. Y la pandemia nos enseñó mucho, porque el liderazgo digamos, creo que la pandemia primero nos hizo vulnerables a todos. Todos, CEO, gerente, director, analista, joven profesional, pasante, etcétera, etcétera. Todos éramos igual de vulnerables y de la noche a la mañana tuvimos que empezar, lo que no estaban en función esencial, tuvimos que empezar a trabajar de nuestra casa. Entonces nos puso en igualdad de condiciones a todos. Hizo que todos enfrentemos un montón de desafíos durante la pandemia. Hablaste de un tema que me parece súper importante, que es el tema de la salud y de la salud mental. Hizo que todo, digamos, para gran parte o para todos nosotros, el tema de la pandemia, o sea, nadie había pasado una pandemia, digamos. Entonces, el tema de una pandemia hizo que empieces a adaptarte mentalmente a cómo afrontar ese tipo de cosas. Hizo que, por ejemplo, un video que unos años atrás era un blooper, que era la niña que entraba cuando el padre estaba en una videoconferencia que fue en UK, en Inglaterra, eso que era un blooper, hoy por hoy se transformó en cosa de todos los días y hubo otro blooper bastante, o gran variedad de cosas distintas que pasaron. Entonces, eso nos hizo más vulnerables. Y creo que estamos viendo, y me pone muy contento de eso, que el liderazgo de las organizaciones está abrazando ese concepto de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ese concepto de vulnerabilidad genera conexión humana. Y esa conexión humana es lo que genera que tus equipos estén realmente enganchados y motivados con lo que la empresa hace. ¿Por qué? Porque también durante la pandemia, mucha gente repriorizó o reordenó sus prioridades de cierta manera. Hasta hace poco, o sigue estando pero en menos medida, pero hubo el famoso tema del Great Resignation en Estados Unidos, de gente que inclusive reordenó su vida y renunció a sus trabajos y se fue a otros trabajos o generó sus proyectos, y a veces esa renuncia de otro trabajo involucraba un trade-off de ganar menos, pero tener más flexibilidad para hacer otras cosas. Mucha gente replanteó sus prioridades. Se replanteó, hablábamos hace un poquito del Ikigai, se replanteó el verdadero propósito de qué es lo que quiere hacer con su vida. Creo que las organizaciones que mejor manejan ese liderazgo, esa conexión con la gente, y si querés ahora podemos andar un poquito más de eso, en qué puede hacer un líder para generar ese tipo de conexión. Esa es la clave del éxito, y inclusive esa es la receta para que si la empresa no está en un entorno tan favorable, performe inclusive igual o mejor que empresas que tienen condiciones dadas mucho mejores. O sea, cuando tú te pones a investigar, pero ¿por qué esta empresa está generando es tan agente de cambio? Creo que tarde o temprano llegas a entender que el liderazgo genera cierta conexión con la gente, que la gente tiene una camiseta tan puesta que tiran todos para el mismo lado. Eso me parece que es la respuesta, la respuesta clave. Parece, a veces estas cosas son simples de decirlas, son muy difíciles de implementarlas, pero creo que va por ese lado, y creo que tal vez tú lo ves en el ámbito de la gente con la cual el delegado y el TEC tiene contacto, te das cuenta enseguida. Yo siempre digo que en los 5 minutos de hablar con una persona que está en una organización o con los líderes de esa organización, eres capaz de aspirar un gran porcentaje del ADN y la cultura de la organización. Sí, fíjate que eso es interesante. De hecho, si revisas por ahí la literatura en tema de negocios, pues en tema de estrategia, pues hay como 3 temas muy centrales ahí, ¿no? Que uno de ellos, pues es justamente el desarrollo, el cuidado en buen sentido de la palabra del elemento humano. También, pues, mucho la reconfiguración de negocios con base en tecnologías digitales. Y otro que está, pues, tomando cuanto más relevancia hoy día es el tema de sostenibilidad, ¿verdad? El tomar decisiones que efectivamente generen un valor financiero, de rentabilidad, utilidades, pero considerando el elemento humano y el impacto que tenemos en la naturaleza. Y en este sentido,
Si yo tomo el segundo elemento que mencioné, la tecnología, en tu experiencia, ¿cómo está la tecnología pues reconfigurando los modelos de negocio? Que pues de los pasados 2 años y medio, pues tuvimos que incorporarla con mucho más agilidad. ¿Cuál es ahí tu conocimiento, la experiencia que nos puedes compartir en este sentido? Totalmente, es muy buena pregunta. Y coincido contigo, transformación digital y sostenibilidad, de hecho te diría, ya no son ni una ventaja competitiva o comparativa, son un más para las organizaciones que quieren seguir existiendo. O sea, un modelo de negocios sostenible, y sostenible involucra temas de medio ambiente, sostenible involucra temas de equidad de género, sostenible involucra digamos, un concepto macro de sostenibilidad, como bien lo menciona las Naciones Unidas y los famosos ODS, y el tema de transformación digital también, porque tarde o temprano te vas a hacer obsoleto si no. Hablando de transformación digital en particular, creo que el gran cambio se dio en que la pandemia aceleró. Hay un meme que tal vez muchos de los que están conectados lo vieron, que pregunta ¿qué fue lo que aceleró tu transformación digital? ¿Tu CEO, tu CIO, director de IT, o el COVID-19? Y está marcado el COVID-19. Bueno, eso es una gran realidad. La pandemia generó que las empresas que no estaban preparadas para trabajar de manera remota en áreas que sí lo podían hacer, lo tengan que hacer sí o sí. Generó que las empresas que no tenían la visibilidad necesaria de su producción o de su funcionamiento lo tuvieran que tener, y eso aceleró muchísimo la implementación de esa transformación digital, y al final del día ya ahí te da una muestra clara de cuáles lo pudieron hacer rápido, pudieron prepararse, y cuáles estaban más preparados, y lo empiezas a ver en cómo esa empresa, y cuando hablas con sus directivos, cómo afrontó la pandemia. Pero hay un tema fundamental que viene después de la pandemia, me parece, que es el tema de toda la disrupción de cadena de suministro. O sea, ¿qué pasó con la pandemia? Como breve resumen, nos fuimos a cero, pero en muchos mercados, en casi todos, rebotó más rápido de lo que pensaba el mercado. Entonces, nadie se lo imaginaba, pero estábamos en el 2021 y también en el 2022, pero mucho en el 2021, hablando de una disrupción de la cadena de suministro, porque había más demanda que oferta en un montón de cosas. Había puertos congestionados y no podíamos descargar las cosas, y había faltante de cosas, etc. Creo que ese cambio de escenario tan rápido fue una de las principales lecciones de la importancia de la tecnología, porque las empresas que tenían escenarios trimestrales lo estaban necesitando tener mensuales o semanales. Lo que lo tenían mensuales lo necesitaban tener semanales o diarios. Y eso no hay forma de hacerlo si no tienes tecnología implementada. Eso ya digamos, no, el papel y lápiz, el Excel, etcétera. Necesitas tener sistemas sólidos implementados para poder moverte tan rápido. ¿Por qué? Porque si tú no te mueves rápido, tu competencia sí, entonces vas a perder en esa carrera. Entonces creo que ese fue el principal factor, te diría, que empujó mucho la transformación digital en la que actualmente están las empresas. Y te diría que también la transformación digital es un pilar de la sostenibilidad. A mí me toca estar en uno de los grupos de trabajo de los ODS de innovación y tecnología, de hecho, que habla de cómo esa tecnología puede ayudar a detectar áreas de oportunidad en la operación en cuanto a medio ambiente, en generar mayor equidad de género, en dar más visibilidad a algunos sectores. La tecnología es un pilar fundamental para todas estas cosas, y creo que lo demostró muchísimo durante la no sé si post-pandemia, pero durante la salida de esta primera ola de la pandemia, en donde las empresas necesitaron moverse mucho más rápido. Fíjate, ahí de lo que mencionas, ahorita lo último que dices, moverse mucho más rápido, o bueno, pues vamos avanzando, pero si no somos ágiles, pues igual nuestro competidor. Y tenemos ejemplos de organizaciones que en su momento pues eran muy exitosas, eran un referente, y de repente algo ocurrió y dejaron de serlo. Y aquí mi pregunta es, ¿cómo estar abiertos? ¿Cómo dejar de ser ciegos, si lo dejo así, o evitar ser ciegos a cambios que dicen, no, pues esto no es para mí, yo aquí estoy bien, y cuando te das cuenta, pues se acabó tu negocio o está muy comprometido? ¿Cómo poder ayudar al directivo, al empresario, a estar abierto a todos esos elementos que pueden significar una oportunidad o un riesgo
para la continuidad de su empresa, de su negocio? Es una buenísima pregunta y fíjate cómo muchas cosas regresan al tema del liderazgo. Déjame introducir un concepto, es la cámara de eco. Entonces, creo que la respuesta es estar dispuestos como líderes a salir de esa cámara de eco. Esa cámara de eco es, yo digo algo y escucho lo mismo que dije. Y todos caemos tal vez en esa tentación de que todos estén de acuerdo con nosotros, de que tengamos la razón, de que nos digan si es correcto, es eso. Pero creo que ese puede llegar a ser el peor error para empresas que están viendo o están por tener o sufrir una disrupción y no lo ven venir. Entonces ahí te diría que mucho de eso lo genera el líder. Y lo genera el líder, acá te diría, cuando hablamos de liderazgo, a veces pensamos que es o hablamos de macro tema y los libros de liderazgo, etcétera, etcétera. Mucho del mundo cambiante nos enseñó que el liderazgo son esas pequeñas acciones de todos los días. Entonces, ahí tiene que ver con pedir feedback, preguntar sobre ideas. Te digo algunas en lo personal, las implemento también, pero te digo algunas cosas básicas. Por ejemplo, en una reunión, ser el último en hablar. No implica no hablar, no es no preguntar, al contrario, te preguntar mucho, pero ser el último en hablar. ¿Por qué? Porque cuando eres el último en hablar, eliminas las posibilidades de generar sesgos en la gente como, si el líder piensa esto, voy a quedar bien pensando como el líder. Elimina esa posibilidad, elimina la posibilidad del group thinking o pensamiento de grupo, que es que todos piensan igual. Entonces, al final del día, las mayores disrupciones de las empresas, una de las causas raíz es que nadie lo vio venir. Y todos dicen, no, pero éramos 20, no soy yo solo el que no lo vio venir. Nadie se le ocurrió que podía llegar a pasar esto. Entonces, elimina ese group thinking. Hay un ejercicio que me gustaba mucho. En Stanford tiene un tema que es de design thinking, es un tema muy conocido, que inclusive sé que el tecnológico y el EGADE lo utilizan muchísimo. Y en el design thinking hay un ejercicio que está muy bueno, que es yes and. Entonces, primero dice que alguien proponga una idea y que el otro diga no por tal cosa. Entonces, mata la idea. No por tal cosa. Entonces, mata la idea. Y después te dicen, bueno, hagamos lo mismo, pero que la persona proponga yes and, y construir sobre esa idea. El objetivo de ese ejercicio, y el mensaje que quiero pasar es, el líder que es yes and, que no, en lugar de matar las ideas, tal vez se fija cómo construir esa idea, obviamente si son factibles o no, es el líder que está mucho más abierto a ver y a poder predecir esa disrupción, o muchas veces, de hecho, como líder lo que tenemos que apuntar es a generar esa disrupción. Y eso implica dos temas fundamentales para el líder, que es uno, la vulnerabilidad, importantísima, o sea, que el líder reconozca que es vulnerable como cualquiera de las personas que forman parte del equipo, que también el líder diga, yo estoy aprendiendo y tú sabes más que yo. Eso es fundamental también. Vas a encontrar muchísimas personas, dicen, no tienes que ser la persona más inteligente. Si es la persona más inteligente en el salón, estás en el salón equivocado. Eso coincido totalmente. Y el tercer concepto que me parece, y con esto te doy la palabra, Daniel, me parece que es importantísimo, hablamos de Human Connection, así como la organización tiene sus puntos de inflexión, o cada persona en nuestra organización, en su vida personal o laboral, puede estar teniendo puntos de inflexión. Es importante como líder compartir cuáles fueron puntos de inflexión para nosotros, porque eso genera esa conexión a todos en algún momento nos pasó tener que tomar este tipo de decisiones y estamos todos en el mismo barco y compartir esa experiencia. Creo que eso genera una conexión humana muy grande. No sé cuál es tu opinión, pero yo creo que es la clave para surfear en cualquier tipo de organización o equipo el contexto en el que estamos. Fíjate, Jerónimo, aquí dentro de lo que mencionas, yo introduciría el tema confianza, ¿no? El tema confianza en los equipos y los equipos en el líder. Y una forma que se puede ver representado es, bueno, si yo como colaborador de un equipo tengo un punto de vista, bueno, tengo la confianza en hacerlo visible, vamos, en comunicarlo. Y si soy el líder, pues en motivar esa interacción. No hay mayor generador de confianza que la conexión humana. O sea, el mostrarnos que estamos al mismo nivel es la mayor generación de confianza que puede llegar a haber. Exactamente. Y mencionaste también, si me toca tener la posición de líder, pues de la cabeza del equipo, pues ser el último en hablar, y eso me remite pues al tema de escucha,
a ser una persona muy hábil, muy competente en la habilidad de escuchar y también de hacer preguntas, si me dejas decirlo así, pues que reten, ¿verdad? Y que reten el crecimiento, la motivación de los equipos, pues para tomar la mejor decisión, pues para los diferentes públicos con los que interactuamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Confianza y el tema de la escucha activa son fundamentales en la relación con nuestros equipos, en la relación con nuestros mercados, clientes, etcétera. O sea, hoy por hoy, más que nunca, es importantísimo escuchar a nuestros clientes y proveedores y generar esa relación de transparencia y confianza con los clientes y proveedores. Y bueno, obviamente el tema es muy amplio, Jerónimo, podríamos pasar pues todo un día dialogando y ojalá sean posibilidades más adelante. Pero una pregunta que yo te haría para ir concluyendo aquí nuestra oportunidad de diálogo es, en tu experiencia, ¿cómo se puede fortalecer, cómo se da esa, si me dejas decirlo, esa simbiosis, esa relación entre las escuelas de negocio, la academia con la empresa? ¿Cómo ir fortaleciendo esa relación pues, para beneficio de todos? Es muy buena la pregunta. Yo creo que muchos de estos temas que comentamos tienen que ver con nuevas necesidades de formación. Hablamos de aprendizaje continuo, hablamos de conceptos de resiliencia, hablamos de conceptos de ser capaces de escuchar, de temas comunicacionales. Eso te despierta tal vez áreas de formación o desarrollo que las empresas necesitan y las necesitan mucho más rápido, pero también mucho más ágiles. Tal vez no son igual de largas, tal vez son temas de microlearning, tal vez son cápsulas, también tienen temas prácticos, tal vez son más flexibles, tal vez permiten que la persona lo pueda ver en cualquier momento porque cada uno tiene distintos horarios. Creo que mucho de lo que puede hacer la academia es ir siguiendo estas necesidades de las empresas e ir acomodando su oferta educativa a poder generarle ese tipo de soluciones para que la empresa diga, necesito formar a mi gente en este tema, se dé vuelta y tenga muy claro cuál es la institución educativa que va a decir, me voy a apoyar en ellos, en este caso hablando de Legade, porque me van a ayudar a generar, qué sé yo, una formación en mis equipos de solución de problemas o de resolución de conflictos. Temas que quiero, que sé que son skills que tal vez en el día a día no los formo y los quiero fortalecer en mis equipos. Excelente, Jerónimo. Justamente pues es ese trabajo en equipo al final de cuentas, desde los diferentes roles que nos toca participar, pues para generar un valor sostenible para la comunidad, ¿verdad? Y bueno, por ahí decía yo, podíamos seguir dialogando sobre estos temas, pero ¿algún comentario, estimado Jerónimo, que quisiera hacer para la audiencia? ¿O dónde podría la audiencia seguir dialogando contigo, contactarte? ¿Algún mensaje que quisieras compartir, pues, de cierre? Como mensaje final, creo que lo tocamos de distintas aristas, el tema de ese balance entre el cerebro y el corazón, entre la lógica y las emociones, o como querramos, eso se está haciendo cada vez más importante, pero a mí como pensamiento me gustaría decir que hay que hablar de una armonía entre ambas cosas. Los datos, la información, el objetivo, la lógica, hace que razonemos, que pensemos, que entendamos, pero la conexión humana, un servant leadership, un liderazgo cercano a la gente, la humildad, la confianza, como tú bien lo mencionaste, el walk the talk, esos pequeños actos que demuestran esa coherencia entre lo que digo y lo que hago. Esas conexiones humanas, esas emociones son las que realmente hacen que se muevan nuestros equipos. Y eso es clave para transitar el contexto actual. ¿Y dónde me pueden encontrar? Bueno, digamos, es muy fácil y me encanta hablar de estos temas o para lo que quieran comentar. Es por mi nombre en LinkedIn y en el resto de redes, @JerónimoGDB. GDB es de García de Bray. @Jerónimo con J, GDB. Y como comentario final, muchísimas gracias, Daniel, y a todo el equipo de Legade, del Tecnológico de Monterrey, por la invitación. Me encanta participar de este tipo de evento, pero me encanta este evento en particular que desarrolla Legade, porque es un evento que, pensando en el futuro, dice cómo podemos ayudar hoy. Y eso es clave, que una institución educativa esté pensando en esas cosas, porque al final del día la academia es fundamental en generar este tipo de liderazgo preparado. Así que disfruté muchísimo la plática y te quiero agradecer muchísimo. No, hombre, al contrario, a ti, Jerónimo, por tus conceptos, por tu tiempo, por tus aportaciones. Y bueno, pues también a la audiencia agradecerles y pues ya nos veremos más adelante en futuras
intervenciones. Muchísimas gracias, Jerónimo, y estamos en comunicación. Gracias a todas, a todos por escucharnos. Un gran saludo. Que estén muy bien. Comienza tu sueño hoy mismo. Crea, inspírate, crece. Impúlsate a llegar a donde tú quieres desde el inicio de tu carrera profesional. Master in Business Management de EGADE Business School. Conocimientos y competencias para redefinir el rumbo de las compañías. Networking a escala global. Experiencia profesional en proyectos reales con empresas líderes de la industria. Impulsa tus habilidades hasta tu máximo potencial. Master in Business Management de EGADE Business School. Minds Igniting Change. Retador. Inspirador. Amplía tu visión. Te abre la mente. EGADE MBA, una experiencia de vida que te transforma como persona, como profesional y como líder en un entorno global. Me gusta el balance entre el conocimiento y la experiencia práctica, siempre con foco en la innovación y en la transformación en el mundo de los negocios. Intégrate a una comunidad de líderes académicos y alumnos de más de 30 países. Tengo un entendimiento mucho más profundo del mundo de los negocios al poder compartir y aprender de profesores y alumnos. Conecta con alumnos y profesionales de universidades líderes en el mundo. Hacer el MBA es una gran oportunidad para ampliar tu networking con gente de todo el mundo que tiene un gran impacto en tu carrera. Impulsa el crecimiento de tu carrera profesional en la institución más globalizada de América Latina. Obtuve mi doble grado con EGADE y una universidad en el extranjero. Para mí es muy importante porque esto me abre un mundo de oportunidades. Acelera tus oportunidades de crecimiento y descubre todo tu potencial como líder. EGADE Business School. Minds Igniting Change.